Pues buenas tardes. Hoy vamos a dar la segunda conferencia de un ciclo de 3 sobre música y lenguaje. La tercera no sabemos si se hará este año al final, a final de curso, porque como hay oposiciones y esas cosas, pues si me da tiempo la montaré y si no, pues para otro curso. En cualquier caso, la que precede a esta, la que hicimos la semana pasada, era música y lenguaje. Se compararon los dos códigos desde un punto de vista del desarrollo, también histórico, diferentes, un punto de vista lingüístico. Y hoy, en cambio, nos vamos a centrar en el problema del significado, o dicho de otro modo, si la música, cuando no tiene un texto, significa algo per se, el hecho de combinar los sonidos de un modo u otro. En rigor no vamos a abarcarlo todo, solo vamos a abarcar la obra de 3 autores, los más famosos del siglo XX, Susan Langer, Derek Cook y Schenker, pero haremos una introducción también a otros personajes que tuvieron algo que decir. Y quiero decir que la conferencia no pretende ser exhaustiva y abarcar todos los estudios que se han hecho en el siglo XX o las propuestas sobre este tema, sino las más conocidas, algunas contemporáneas de Mahler, ahora lo veremos, y otras un poco posteriores. Esta imagen está aquí, solo las primeras, solo para recordar lo de la última conferencia, en donde intentamos observar en la primera parte de la conferencia hasta qué punto se podía retrotraer en la historia la aparición de la conducta que llamamos canto. Ya se aclaró ahí, canto no en el sentido moderno como lo entendemos, sino en el sentido que lo hacen también otras criaturas, no muchas, la verdad. Criaturas que canten son la mitad de las aves conocidas, también las ballenas, también estos personajes de aquí que se llaman gibones, que se separaron de la línea que lleva a los humanos modernos hace unos 30 millones de años. Ellos cantan. Ellos y nosotros, gibones y humanos modernos, somos los únicos primates actuales que cantamos. Ciertamente nosotros cantamos de una forma muy elaborada, llevamos muchos milenios de cultura y acumulación de conocimientos, como ahora veremos al empezar, pero la conducta del canto no es exclusiva de los humanos modernos. Probablemente el neandertal, que nos precedió, bueno, realmente nos precedió, quiero decir, en el tiempo, estaba aquí antes que nosotros, aunque no venimos de él, ya cantaba. De hecho tiene flautas. Aquí no se indican las flautas de neandertal, pero en otras clases en el canal sí que se pueden ver. La flauta más antigua conocida es esta, todavía no está claro que sea del Cromañón o del Neandertal, está en Libia, en Aguaftea, es un trocito así chiquitín, fosilizada, esta tiene 92.000 años aproximadamente, pero hay otra de hace 45.000 que indudablemente es del Neandertal. Quiero decir que el hecho de comunicarse vocalmente con los fines que sean, cortejo, territorio, asustar a predadores o lo que fuere, no es exclusiva de Homo sapiens ni muchísimo menos. La facultad de vocalizar es universal, prácticamente la tienen todas las criaturas conocidas, pero cantar o emitir cierto tipo de llamadas diferentes de la pura reacción vocal o del puro chillido, es decir, modular sonidos según ciertas estructuras, esto lo hacen solo unas pocas especies, las que he citado, ballenas, la mitad de los pájaros conocidos actualmente, y también estos personajes que digo no van directamente al linaje del hombre moderno, pero sí estaban en el tronco común. Es decir, ellos se separaron hace 30 millones de años y gorilas, orangutanes, chimpancés y nosotros seguimos juntos, bueno, nosotros, el ancestro que fuere, hasta que hace unos 7 millones de años Pan, es decir, los chimpancés y la línea que lleva a los humanos modernos divergió. Bueno, algunas de estas cosas las vimos ahí. Y esta solamente era lo que intentamos ver en la última clase, en qué punto o hasta qué punto se pueden rastrear las estructuras, algunas estructuras corticales, las que a mí me permiten hablar o tocar instrumentos, y vimos que eso era en torno a hace 2 millones de años, con Homo ergaster, aquí está, Homo habilis, Homo erectus, y cómo los neandertales y nosotros mismos somos mucho más modernos que estos señores. Y solamente era para recordar, hacer una especie de repaso general a lo que fue la primera parte de la última clase. Es decir, desde hace 2 millones de años aproximadamente, 3 especies que nos precedieron, estos sí, Ergaster, habilis y erectus, probablemente
podían, de hecho lo hacían, vocalizaban, pero no, digamos, no urg, simplemente o, sino algo debían hacer. En realidad comenzamos con Australopithecus, que es este de aquí, hace 3 millones de años, del cual se ha propuesto autores de renombre, ya los citamos, que acaso también podría cantar, pero como no es seguro que lleve a la línea, a lo que llamamos el linaje de Homo, todo lo que llamamos Homo tal, Homo cual, pues todos esos van en nuestra línea, mientras que Australopithecus andaba de pie hace 3 millones de años, pero no está claro que venga a nosotros. Esta que está aquí es lo que me pasa siempre antes de la mañana, antes de una conferencia, pues uno en casa apura, comprueba, corta, repasa, mira en internet y siempre encuentras algo de última hora. Es una foto que es una lagartija, como la ven, está apoyada, bueno, es una metáfora, sin más, ¿no? Ha sido un viral en las redes estos días, yo lo he visto esta mañana, vaya hombre, 1 hora antes de cerrar todavía van saliendo cosas. Parece que al final lo hizo con truco el señor, es decir, bueno, lo que he leído rápidamente, me he bajado la foto, la he puesto aquí para darle un poco de animación a qué es lo que estamos buscando. La conducta musical y la lingüística también, porque las charlas son música y lenguaje, como dijimos al comenzar la última conferencia, radicarla no de inspiración divina, como viene diciendo la historia de la música desde que tenemos noticia, sino desde el fondo de la historia. El truco es que parece ser, por lo que he leído, que la compró de pequeña o la tenía, la crió, la alimentó, es decir, el animal, o sea, no es un montaje de Photoshop, ¿eh? Tiene hasta los deditos, ahí no sé si se ve muy bien, tiene hasta las uñitas así puestas, la alimentó, el animal está muy confiado con él y en una de estas, pues probando ahí en su jardín, no sé dónde, él la colocaba, el animal se quedaba hasta que en una de tantas le puso la hojita y le hizo la foto. Pero, en fin, es una foto muy simpática, pues la lagartija está relajada, incluso parece que está tañendo, y no servirá para comenzar. Hace 2 millones de años había sobre el planeta 5 especies de Homo, es decir, Habilis erectus, hombre de flores, que es uno chiquitín, que encontramos hace poco en las selvas de Borneo, lo llaman el hobbit, hace apenas 15 años no sabíamos nada de esta especie humana, vivía al margen de las demás. Los neandertales, y algunas se me está quedando por el gaster si lo consideramos, es decir, realmente los humanos modernos, pues parece que no vinimos de África, no emigramos y descendimos de Homo erectus más allá de hace 400, 500 mil años. Es decir, que en estos tiempos había 4, acaso 5 o acaso alguna más que todavía no conozcamos, especies humanas, porque todas se llaman Homo, lo que sea, y vienen a nosotros, pero ninguna era la nuestra, es decir, nosotros todavía no estábamos aquí, y este fue en esencia el tema de la primera parte de la última conferencia. Aquí están los 3 de las especies consideradas, también neandertal, el hombre de flores es el que no se ilustra, pero está por aquí, es este chiquitín, se extinguió hace apenas 12.000 años, pero no sabíamos nada de él hasta el año 2000 o así, eran chiquitillos, vivían en unas islas ahí, en la isla de Flores, en Indonesia, y sobre todas estas cosas que estoy citando en el canal de YouTube, bueno, y en el propio YouTube también pueden encontrar cosas. Para cerrar la introducción, esa también la vimos el último día, eran las lenguas tonales actuales, las que quedan actualmente, aunque hubo otras. El griego clásico, por ejemplo, el que se hablaba en Atenas, antes de Cristo y incluso en tiempos de Roma, también era una lengua tonal, igual que todas estas, es decir, que la altura a la que se dicen las cosas o los ascensos y descensos durante la verbalización del habla, eso afecta al significado. Es una cosa chocante para la mayoría de idiomas actuales, que son todos los demás, que los llamamos lenguas articuladas y que son evidentemente más modernas. Los más conservadores no le echan más de 200 y pico mil años a las lenguas habladas. Pero no sé cómo calificarnos al resto, que somos muchos, pues los más atrevidos o los menos conservadores, grandes autoridades de la primatología, de la lingüística y de todo. Es decir, hay 2 corrientes, Chomsky y una línea más conservadora que dicen que la cognición humana y el lenguaje, y por supuesto la música todavía más, es muy moderno y no pasa de 200, 300 mil años, y otros muchos pues que intentamos rastrear o encontrar huellas, no de la música y del lenguaje tal como los practicamos hoy, pero sí precedentes o componentes de lo que hoy hacemos
tanto en especies extintas como en otras criaturas humanas. Bueno, de hecho, hemos conseguido enseñar lenguas de gestos y lexigramas y otras cosas a chimpancés y a alguna gorila, se llama Coco, es muy famosa, hablan lenguas de gestos, bueno, en fin, todo eso ya es historia, y lo que demuestra eso es que la habilidad de usar sistemas simbólicos como los que voy a presentar hoy, muy pocos, pues eso es posible y probable que sea muy moderno, pero la función simbólica como tal, el hecho de escribir significado a colecciones de cosas no, porque si no estos personajes no podrían entender, hombre, no entienden el habla, el discurso que yo estoy haciendo aquí, pero responden a órdenes complejas, miles de palabras en inglés, y si quieren saber sobre eso, pues Coco, Washo, hay muchas en el canal, también se pueden encontrar. Aquí se indican, todo esto ya se vio en la otra charla, solamente una pequeña introducción de repaso. Aquí se indican las lenguas tonales actuales, solo que la mayoría son de 2 tonos, pero tienen 2 alturas relativas dentro de lo que habla el hablante, no es una altura absoluta. Pues cada cual habla al nivel que habla, pero un hablante y otro no reconocemos esos niveles. Pero hay casos más complejos. En Liberia, el jabo que se habla en Liberia, en África, tiene 4 niveles. Y el caso más complejo es el cantonés, que está aquí, en la península de Cantón, en China. Este tiene 9 rangos de entonación en el habla de cualquier hablante, que no es que afectan el significado, es que lo cambian por completo. El asunto no era ese, sino que estos personajes, igual que los griegos de la Grecia clásica o cualquiera que hablara griego clásico, no es que hablan con una lengua tonal, es decir, que casi que cantan mientras están hablando, sino que además de hablar cantando, como lo quieran decir, cantan como actividad completamente diferenciada. Bien, pues esto como introducción a lo que fue la charla del último día. Aquí se indican algunas de esas estructuras que también se pueden encontrar en el canal. El año pasado también se grabaron un par de conferencias, no, una, en el conservatorio sobre estos temas. Se llama Música y Neurociencia, y ahí se pueden encontrar detalles anatómicos de cómo hablamos, cómo inervamos, qué cosas se saben a ciencia cierta sobre los hemisferios y algunas de las tonterías que se dicen, que no son pocas, también las cuerdas vocales, que son el componente común tanto a música como a lenguaje, bueno, a un cierto tipo de música, la música instrumental no, también a las lenguas tonales y por supuesto a estas vocalizaciones ancestrales, fueren cuales fueren, de las especies que nos precedieron. Pues el tema de hoy propiamente ya son los símbolos. No una visión histórica de cómo llegamos hasta aquí, que es lo que se intentó hacer de un modo muy general en la precedente, sino ya los códigos modernos, que realmente ciertamente son muy complejos y muy elaborados. Digo, los idiomas actuales o los sistemas musicales actuales o la matemática o un sinfín de lenguajes que los humanos modernos manipulamos, genética, química, sistemas de códigos que atañen a ciertos sectores del mundo. Y para empezar presentaremos a Alfred Korzybski. Alfred Korzybski fue un personaje polaco, murió a mitad del siglo pasado, muy curioso, un gran intelectual, que fundó una disciplina nueva que llamó semántica general, para distinguirla de la semántica clásica, a lo que se refieren los lingüistas. La semántica puede ser como la ciencia que trata el significado para un lingüista o para alguien así, pero la semántica general intentaba aglutinar otros muchos fenómenos, colecciones de símbolos y sistemas simbólicos que no son propiamente lingüísticos en el sentido clásico. Por ejemplo, el arte, las artes. Es decir, la pintura como tal pues es un código simbólico propio que tiene sus propias reglas. No expresará de forma tan precisa muchas cosas como el lenguaje, pero con una sola imagen muchas veces se pueden transmitir más cosas que a lo mejor durante una hora hablando. Está la escultura, hay un montón de lenguajes científicos, está la música, aunque tampoco todas las músicas no son exactamente igual. Es decir, el hombre, el humano, los humanos modernos, hemos elaborado, no lo inventa uno ni otro, sino que es una especie de necesidad de construir nuevos sistemas lógicos para explicar nuevas cosas. Tenemos una colección bastante elevada de estos sistemas y claro, la semántica lingüística no agota todo lo que el humano hace y el humano expresa. Y por eso unos cuantos personajes, entre ellos los que vamos a ver hoy, pues intentaron enfocar este problema que trasciende los ámbitos lingüísticos. Es decir, también lo podríamos llamar el problema del significado en el arte.
Si yo utilizo el habla para hablar, como estoy haciendo aquí, pues el significado, estoy utilizando un lenguaje científico, técnico, propio de ciertas disciplinas, pues el significado queda muy preciso. Pero si yo comienzo a utilizar otros códigos artísticos o cualquier otros, o químicos, o genéticos, o matemáticos, pues es decir, hay una fuerte especialización, y estos personajes intentaron poner un poco de orden en todo esto. Es decir, la semántica general afecta no solo al significado de lo que yo digo con el lenguaje, sino al significado de cualquier sistema expresivo que haya utilizado la humanidad. Korzybski intentó elaborar una especie de teoría general de la humanidad, es decir, afirmó que lo que distinguía a los humanos de cualquier otra especie era la capacidad de acumular información y transmitirla durante generaciones, pero durante muchas generaciones. Esto a partir del momento que ideamos sistemas escritos o sistemas simbólicos, tipo la escritura, hace unos 10, 12.000 años, quizá un poco más, por ahí, pues solo se podía hacer de una forma oral, que era la transmisión oral que todavía practican muchos pueblos aborígenes actuales, y si no tuviéramos medio de escribir, volveríamos a ella. Es decir, a través de los ritos, los mitos, las tradiciones, las leyendas o la enseñanza directa de lo que hay que hacer para pescar o para lo que sea, pues los adultos transmiten el conocimiento de generación en generación. Pero desde el momento que aprendimos a elaborar símbolos, porque las letras no son nada, no son colecciones de cosas que ninguna letra de ningún alfabeto, igual que las notas tampoco, ni las reglas para combinarlas en un sistema u otro, no las encontramos por ahí, sino que las ideamos de nuevo, pues a partir de ese momento ese potencial, esa capacidad se disparó. Él afirmó que lo que nos distinguía de cualquier otra especie, de homínido también, o de homo precedente, era esta capacidad de transmitirla, pero ya de una forma indefinida, y fundó un instituto muy famoso, lo dirigió hasta su muerte en el 32, se llamaba Instituto de Semántica General. Uno de sus principales axiomas, es decir, de sus leyes más básicas, de la nueva disciplina que fundó, y a la que siguieron muchos, como los que veremos hoy, es este, que dice que el mapa no es el territorio, el mapa solamente es una representación, un símbolo. Si tú sabes leerlo, tú puedes adivinar dónde se eleva, dónde cae, dónde están las cosas, pero realmente el mapa es una hoja de papel con garabatos, mientras que el terreno puede tener pantanos, fieras o un McDonald's esperando abierto a las 3 para por si tienes hambre. Fue polaco, hijo de una familia aristocrática de varias generaciones, donde hubo grandes matemáticos, científicos, también ingenieros. Era políglota, hablaba 4 idiomas, y sus postulados venía a decir que los humanos, pese a todo, de todo lo que estoy diciendo, esa capacidad de transmitir y codificar las cosas en sistemas, decía que estábamos limitados tanto por la estructura de nuestro cerebro, vale decir, de los sentidos. Pues claro, yo por ejemplo no puedo ver infrarrojos como otras criaturas sí, o no puedo escuchar ultrasonidos como los perros y murciélagos sí. Es decir, tenemos ciertas restricciones, ciertas limitaciones, decimos del sistema nervioso central, pero es lo mismo, los sentidos son prolongaciones del cerebro. Y también decía por la estructura de las propias lenguas, de los idiomas que hablamos. Es decir, lo que venía a decir es que los humanos solo podemos representarnos el mundo mediante abstracciones, y las abstracciones pues estamos siempre moviéndonos en el mismo espacio. Un símbolo no es la cosa que yo quiero representar, eso sería un signo. Si yo para representar una montaña pinto algo con punta y triangular, pues evidentemente eso es un signo, porque comparte muchas cosas que las tiene el objeto real. Pero si en vez de representar la montaña con un triangulito, la represento con cualquier otra cosa, como hemos hecho con estos animales, bueno, no sé si debería llamarles animales, gorilas y chimpancés, les hemos enseñado a utilizar lenguas de gestos, y una de ellas, en Washoe, incluso las enseñó a otros 3 chimpancés. Claro, no para describir todo esto, pero entienden la relación entre un gesto arbitrario, porque que yo diga que esto es comer, quizá lo entiendan, igual que el de dar, ellos lo ponen también, o pedir, pero muchos otros no. Y qué decir de los lexigramas que han aprendido algunos, que son objetos geométricos sobre una pizarra, pero responden a las preguntas de los humanos, y lo que no hacen, hasta hoy nos ha observado, es
hacer preguntas para aprender. Es decir, utilizan estos códigos para respondernos, para pedir cosas, para jugar, para lo que quieran. Pero no en el mismo sentido que lo hacemos los humanos modernos. Hasta hoy esa conducta no ha sido observada. Si llega a ocurrir en algún momento, supongo que nos enteraremos. Bien, pues está aquí porque el intento de comprender lenguajes o sistemas simbólicos más allá de lo que llamamos comúnmente habla, o mal dicho lenguaje, porque lenguaje es otra cosa, suele decir, más allá de la lingüística o de lo que estábamos habituados a hacer hasta el siglo XX, intentar entender si la pintura, la música u otros objetos culturales, no necesariamente artísticos, como los mitos, las leyendas, la historia o la propia ciencia, que hay muchas, englobarlos en un mismo paquete y ver si compartían algunas características comunes, porque al fin y al cabo todos son diferentes sistemas explicativos para explicar diferentes sectores del mundo. Que se les llame lingüísticos, entre comillas, pues eso es lícito, pero hay que distinguirlo, estoy intentando decir, diferentes del hecho de hablar y hablar con palabras que pueden precisar mucho las cosas. Ahora veremos que en el terreno del arte este problema se dispara, es decir, ¿no? Y en el habla común también. Si yo uso un lenguaje técnico para dar una clase de armonía, pues soy muy preciso, séptima de dominante y todo, y el que lo conoce sabe dónde estoy. Y cualquier otro. Pero si hablamos en la calle, normalmente, ahora vemos algún ejemplo, pues los significados dobles, triples y el conocimiento que se da, por supuesto, en el que está hablando, todo eso no está en las palabras, y el lenguaje corriente tiene poco de preciso, aunque parezca lo contrario. Bien, pues con él comenzamos porque de algún modo inauguró esta nueva disciplina o conjunto de disciplinas que intentan observar cómo elaboran y construyen el significado códigos simbólicos humanos diferentes del lenguaje. Estos son los que veremos hoy, pero muy por encima. En rigor solo vamos a ver la propuesta de Langer, ella Susan Langer, la del cartel, sobre música y significado, que dijo, él es Schenker, y perdón, ¿dónde estás el otro? Deriku, no lo he puesto, pobrecillo, ahora te pondré. Y Deriku. Los demás son personajes que hablaron también sobre el problema de significado en el arte, los veremos de pasada en relación a lo mismo que voy a decir. Es decir, propuestas estrictamente musicales o lingüístico-musicales, son tres, la de Langer, la de Schenker y la de Deriku, y ellos ahora los presentaré en un momento, nos acompañarán durante la charla. Bueno, esta solo está para ilustrar, también la vimos el último día, las mismas ideas que estaba intentando presentar. Es decir, colecciones de símbolos, es decir, de grafías y objetos arbitrarios, porque no corresponden a nada en la naturaleza, uno de cuyos casos particulares es cada uno de los idiomas hablados, 6.000 actualmente, 6.000 extintos se calculan. Podemos inventar muchas, incluso el Esperanto, hoy hay lenguajes de programación, ha habido artes nuevas como la fotografía, que antes no existían, o el cine, y seguiremos, me imagino, inventando más, pero este intenta englobarlos todos y por eso se ha incluido aquí otra que habíamos visto en la clase anterior, que solo, no sé si se lee, solo sobre la notación occidental, musical. Quiere decirse, todos los códigos de los que estoy hablando no son susceptibles de ser trasladados a signos gráficos precisos para ser reproducidos. Mi discurso sí, una formulación matemática sí, química también, una obra de música también. Bueno, salvo que sea muy rara, pues también podríamos idear garabatos que pudieran precisar las cosas. Eso se llama notacionalidad y es un criterio muy importante, después lo veremos al final de la clase, para intentar comparar cosas tan dispares como esa. ¿Se puede comparar la pintura con la escultura? Bueno, llevamos siglos diciendo que sí, al menos escribimos libros, ya hablamos, y buscando puntos y nexos comunes, pero las propias producciones, los cuadros son diferentes de las estatuas, y las estatuas son diferentes de los sonidos que inundan el aire, y ese es el problema. De modo que, según la propuesta de Goodman, que la veremos al final, aquellos sistemas que sí que tienen un sistema de notación más o menos preciso, puede ser más notacionalidad, lo llama él, pues es más fácil compararlos. Y si llegásemos a cribar o a entrever algunas de las reglas de esta propiedad que llamamos notacionalidad, que permite que algunos códigos sean representados y otros no,
pues eso nos permitiría compararlo mucho mejor. No sé si me estoy explicando con claridad, pero luego que una parte se entiende. Por ejemplo, todo lo que hacemos hoy con la informática, hay cientos de miles de cosas. Si todas estas correspondencias y actividad de los electrones no fueran precisas, yo no vería lo que veo en una pantalla, sino que vería cualquier otra cosa. Es decir, la matemática, la informática, la música, aunque un poco menos, y algunos códigos, algunos de los hablados, sí que son notacionales, o más o menos notacionales, mientras que otros, como las artes plásticas, pues en realidad casi todos violan al menos uno de los criterios de la notacionalidad. Eso lo veremos después. Esta también la vimos, pero es decir, no me paro apenas, ilustra lo que estamos intentando decir. Aquí no están todos, ni muchísimo menos. Está, digamos, cómo vibra el mundo, que es la serie armónica, cualquier tono, cualquier vocal. Está el oscilador armónico, una fórmula matemática que intenta describir la acústica en su nivel más básica, las vibraciones. La música, este es el primer compás de la consagración de la primavera. Re, sol, la, do, si, do, si, sol, mi, si, la. Esta es la danza de estos tiempos ancestrales que ilustran la consagración de la primavera. Esta es logos o voz, la palabra griega para designar una parte de lo que estoy tratando hoy. Esto es ASL, el código de los sordos, aunque está mal escrito. Lo he escrito usando otro código diferente, es decir, no es el gesto de ASL. Esto es un lenguaje de matrices, como lo que leen estas máquinas. Bueno, si llegamos a la luna y más allá, aunque mi abuela no se lo creía. Y curamos cánceres y vemos el interior de la cabeza, es porque las máquinas traducen estas cosas a otras cosas y al final vemos en la pantalla. Es decir, vemos lo que no podríamos ver con nuestros sentidos. Lo mismo pasa con los microscopios, con los telescopios y con un sinfín de cosas. Este quizá es menos propio nuestro, pero con el mismo rigor se puede decir lo mismo de este o de este. Es decir, es el código genético que no lo hemos inventado nosotros, que estaba ahí, pero hemos aprendido a decodificarlo y de hecho operamos y lo combinamos. Y esta es la química y lo llamamos en la última clase, lo presentamos así, la mente generativa, que es como se nos ha llamado al córtex del Homo sapiens moderno. Es decir, un cerebro culturalmente transformado y adaptado durante muchas generaciones, capaz de generar diferentes códigos o sistemas de símbolos para describir cosas diferentes. Esta lo que ilustra es el final del romanticismo y algo de lo que estamos intentando decir es el nombre que recibió durante el romanticismo la ciencia de la mente simbólica nos llamaba. Hasta tiempos de Mahler y más allá, que es por donde empezaremos ahora con los románticos, pues la neurociencia no existía como tal, no había un modo de acceder, salvo lo que hablaran los médicos o lo que los pacientes te contaran, pero de acceder aquí dentro, al interior realmente. De modo que se fundó una ciencia, no fue una ciencia, era una pseudociencia llamada frenología, que decía que por el tamaño de los bultos del cráneo, que presuntamente reflejaban las circunvoluciones del cerebro, pues se podía saber si uno era más listo o más propenso. Esto fue una aberración, una ocasión a Napoleón se los midieron, no salió como le gustaba y al que se los midió lo echaron de Francia y se cometieron muchas injusticias, se condenó a mucha gente a veces con pruebas inauditas, como decir que la atracción al vino o instintos criminales, bueno, una cosa completamente arbitraria. Hoy en día no, es decir, la frenología sentó algunas bases de la neurociencia moderna. Es verdad que ciertas funciones están localizadas, o más o menos localizadas, pero no donde ellos decían a priori, sino sentidos y percepción y otras cosas hoy las conocemos bien y lo que estamos intentando ver aquí de la mente simbólica, eso se sabe menos. Por ahí anda, si anda por algún sitio pues probablemente es por el prefrontal. Y este que está aquí, este es el diván famoso de Freud. Por aquí el psicoanálisis fue la única herramienta, tampoco fue científica, porque no permite hacer predicciones, no, es una interpretación, por eso se llamaba la interpretación de los sueños. La interpretación es pues la lectura que uno hace de una cosa, pero no es decir, manipular material genético es expresar el código y manipularlo, pero
interpretar un sueño o una leyenda es atribuir un significado que yo considero que cualquiera de los presentes puede considerar de otro modo. No fue pretendía Freud que lo fuera una herramienta científica, pero realmente no lo fue. Pero está aquí porque todos recurren a lo mismo, a los símbolos. Es decir, en estos tiempos el único modo de acceder aquí, que no había aparatos como los de hoy, ni la neurociencia estaba tan desarrollada, pues era a través de los símbolos. Por eso la música durante el romanticismo gozó de tanto prestigio. No hubo época tan gloriosa en la historia de la música como el romanticismo. Y así vamos a hablar directamente de las propuestas de estos personajes. Yo simplemente voy a comentar lo principal que dijeron. Ahí aparecerán textos. Como la cámara puede enfocar, pues que quiero solo las ideas principales. Para empezar, tenemos un cuadro muy bonito, pintado en época moderna, claro, que es un tributo de la pintura al arte de la música, y ha elegido un escenario precisamente de la Grecia clásica, por lo de la correspondencia entre las artes y los lenguajes. Aquí otra que ya vimos el último día, que intenta ilustrar la existencia de universales, es decir, si los idiomas hablados o los códigos, como he intentado apuntar al comienzo, comparten ciertas estructuras comunes o no, es un problema. Hay quien niega estas cosas, dice que los universales no existen, pero unos cuantos existen. Por ejemplo, todos cantamos la misma secuencia de pequeñitos, todos. O todos empezamos a vocalizar o a hacer ciertas cosas a determinadas edades, aunque no es exacta para todos. En el lenguaje también, ciertas reglas gramaticales no son comunes a todos los lenguajes, pero sí a más del 90 y tantos %, como las preguntas, las formas pasivas y esas cosas, de modo que existen en efecto universales cognitivos, también lingüísticos, también musicales, pero siguen siendo un problema de estudio que a mitad del siglo XX contó con buenos estudios. Hoy está un poco más abandonado el tema. Todo el mundo quiere hacer investigación performativa y aplicar las cosas para no sé qué. Pasan el rato, pasan los años, al final. Y los grandes temas de amplio alcance, románticos si se quiere, o ilustrados, están un poco en segundo plano, pero están ahí y van a seguir estando ahí, como por ejemplo el problema del significado en el arte. Bueno, no sé, supongo que ven lo que es una gran partitura, que no la puedo ampliar más, que no sé cómo suena. Si la tradujéramos a su correspondiente matemático y hiciéramos sonar, pues está compuesta al revés, no por la voluntad del compositor, sino por el diseño del mapa, pero es una metáfora útil para ilustrar que solo estamos hablando de y hoy también estos tres personajes, lo que voy a decir, sus análisis, por desgracia, solo se pueden aplicar o se aplican a la música occidental tonal de los últimos 700 años, 800, y todo lo demás pues queda excluido. Ya lo aclaramos, 5/6 de la humanidad, si atiendo al número, y si atiendo al tiempo, pues ya pierdo la cuenta. Estas que dicen nada como... Está bien que difundamos la media perilla, es una herramienta cognitiva. Digo, no voy a comentar todo, solo lo esencial. Este es Chomsky, Noam Chomsky, el lingüista más famoso del mundo, el más citado, el autor más citado, ha superado a Platón. Y este es Schenker, al que veremos en un momento, que intentó aplicar ciertas cosas que sabemos que están presentes en el lenguaje. Hay una estructura profunda, hay una gramática. No puedo hablar como quiera en ningún idioma, aunque ese idioma no se escriba, por ejemplo, un idioma de cualquier etnia, o aunque ese idioma no haya lingüistas ni nada. Es decir, no hablamos al tuntún, sino que hay ciertas restricciones que si Pedro pega a perro o come a perro, no es lo mismo que si perro come a Pedro. Entonces, hay ciertas estructuras donde el orden, o lo que llamamos sintaxis, es fuertemente determinante, pues parecen ser comunes a todos los idiomas y a todas las lenguas. Y lo que vino a decir Chomsky es que este tipo de reglas, es decir, si todos hablemos el idioma que hablemos, aplicamos reglas parecidas, se llaman reglas de transformación. Y los lingüistas saben mucho de esto, y hay muchas esclarecidas. Yo sé lo que voy a decir, aunque no sé las palabras que voy a utilizar. Bueno, tengo un esquema, claro, tengo muchos trucos y artimañas, pero realmente no sé, tampoco lo estoy improvisando. Pero esta es la idea esencial. De algún modo tengo que tener representada la idea en la cabeza como un símbolo, como lo que sea,
música, lo que fuere, para después poder dar las órdenes correspondientes y que las palabras salgan ordenadas y ustedes entiendan algo de lo que estoy diciendo, porque si no, esto sería un galimatías. Es decir, que la regularidad de esta especie de operaciones y estructuras supuestas, bueno, derivadas, no está diciendo que sean tornillos, pero hay pasos lógicos que se repiten siempre igual y en muchos idiomas. Esto lo que apunta es a que debe existir un correspondiente, al menos operacional, dentro del cerebro. No voy a decir ahora sin moléculas ni nada, pero pues operación, pues con los ordenadores pasa igual. ¿Qué es lo que se mueve entre programa y programa? Pues electrones. ¿Y en qué se diferencian unos y otros? Nada, son electrones. Pero pues se diferencian cómo se organizan, en el orden en el que intervienen, y el resultado es que vemos a Schenker o lo que fue. Es decir, que en el caso del lenguaje, Chomsky y otros, las corrientes estructuralistas de la lingüística moderna, sí han dejado bien establecido esto, la neurología también. Hoy en día sabemos cómo funciona el aparato, más o menos, bastante. Ya lo he dicho, para hablar, para cantar o para tocar, que es el mismo, pues Schenker intentó hacer lo mismo respecto a la música, afirmando lo mismo, que el hecho de que haya ciertas operaciones que parecen repetirse, pues indican que ahí hay algo común. Bueno, aquí están algunos que ya he citado. Este es Leonard Bernstein, una caricatura, por el canto universal, la famosa canción original. El Schenker, también somos capaces hoy en día, hace unas décadas ya, hay gente que se dedica a construir, a elaborar, a programar lenguajes de programación que permitan generar melodías o piezas musicales, y poesía también. Esto ya se hace tiempo. Si yo no digo nada y hago escuchar una de estas poesías, pues a priori, una vez leí uno de estos libros compuestos por un programa de poesía, a priori tú no distingues nada, solo que cuando te has leído todo el libro te das cuenta que lo que está haciendo el programa realmente es cambiar las cosas de sitio, y al final te das cuenta de la repetición. Pero con la música pasa igual. Es decir, música y lenguaje comparten algunas cosas que ya vimos. Una de ellas, que no es banal, es la posibilidad de generar infinitas secuencias. Yo podría entrar ahora y volver a empezar a hablar y utilizaría otro orden de palabras diferente para expresar más o menos las mismas cosas. Y en música igual, no hay límites. El límite es el gusto de la época, o que no te apedreen, o que no te inunden el escenario de verdura, o yo qué sé qué. Pero realmente en el lenguaje no ocurre exactamente lo mismo. Hay ciertas proposiciones que yo no puedo decir. Por ejemplo, hablar al revés. Bueno, puedo hacerlo, claro, pero eso no es. Es decir, todas las construcciones que yo puedo hacer no son válidas. Si no conjugo bien el tiempo, la forma, el género, si hablo muy mal, a lo mejor se me puede entender, pero ese no es el caso. Mientras que en música depende de lo que se considere, a veces sí, a veces no. Bueno, hoy también lo hacemos al revés. Hay programas que generan, lo digo porque uno de los que vamos a ver es analítico y ahora lo retomaré. En el caso de la música y también en el del lenguaje hay un asunto, lo entenderán enseguida. Es decir, ¿cómo es posible que cosas que a priori no tienen significado lo adquieran? Es decir, mis letras, mis vocales no son nada del mundo, son símbolos. Hay otras en inglés, en neandertal usaría las que usase, en Uganda usan otras, en China otras, en el Tíbet otras. Pero esto se llama el problema de la doble articulación y fue formulado por Martinet, fue un lingüista muy eminente. Consiste en lo siguiente: los elementos de los que se compone mi habla, y es aplicable igual a la música, tomados aisladamente no significan nada. A, B, C, D, no significan nada. Pero yo los encadeno en sílabas, abracadabra, o en palabras, o incluso en cláusulas mayores, y ahí adquieren significado. Ese es el segundo nivel de articulación. Es decir, hay un primer nivel que es el más básico, digamos el fonológico, que diríamos de natura. No hay 7 notas ni 12, hay las que quieras, pero ni hay 7 colores, hay los que quieras, pero parece que hay 7, pues empezamos por ahí. Y eso a priori no tiene ningún significado, pero a medida que yo aprendo a combinar eso y a diferenciarlo, puedo ir adhiriendo significado, y ese es el segundo nivel de articulación. Claro, el significado está, por supuesto, a partir del segundo nivel, en el primero no puede estar. De modo que en música pasan cosas parecidas, y Lévi-Strauss, que es uno de estos que he dicho, de este no vamos a hablar, ahora lo mostraré, pues aplicó la teoría de la doble articulación, que se aplicaba ya en lingüística,
a la música y decía que había dos tramas. Una que son los sonidos propiamente que utilizamos, en nuestro caso escalas de 12 sonidos o 7, los hindús otras cosas, los árabes cada cual, y después un segundo nivel que era, él dijo que era el tempo psicofisiológico del oyente, es decir, que ahí entran muchas cosas, como la habilidad que uno tiene como músico para aprender más, para recordar más, porque todo eso forma parte del lenguaje. Este es Levi Strauss, que murió hace poco, hace 5 años, pero había nacido, fíjate, 3 años antes de que muriese mal, 99 años el señor. Ha salido uno hoy en la tele anoche de 90 y tantos corriendo 200 metros. Y digo, no, ha salido una noticia. Pues esto es en esencia la trama, es decir, la trama de la música, como resulta de aplicar los postulados de la doble articulación. Dice Levi Strauss que hay un primer nivel de articulación que es como fisiológico, natural, los intervalos, las notas, o la cultura que se quiera considerar, pero hay otra que es cultural, y esa no se puede obviar. Todo lo que se puede decir de la armonía, o lo que algunos pretenden de que nuestro sistema occidental es mejor o es más potente para ciertas cosas, pero todo eso solo se puede aplicar a los últimos 800 años de música, tampoco a los 100 últimos, a las vanguardias no se puede aplicar. Quiere decir que este es un componente quizá más importante todavía del hecho de que yo use consonantes o vocales unas u otras, o chasquidos, o lo que usen los lagartos extraterrestres cuando bajen o lo que sea. Claro, el componente, el primer nivel es importante, los elementos con los que yo voy a construir, pero no es el más importante, porque yo los puedo sustituir por letras, por bailes, por cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Bueno, pues aquí está en esencia expuesto, no insistimos más con eso. Y esto viene a resumir lo mismo, es decir, lo que llamamos en música, lo más parecido a esto, es decir, las reglas de la armonía o cosas parecidas, lo que te dice cuándo puedes meter este acorde o esta nota, cuándo es propio y cuándo no es propio, pues son como reglas sintácticas, pero ahí no puede estar el significado. El significado estará en la idea que yo tengo en la cabeza o en lo que ustedes se lleven de aquí al final, después de escucharlo todo, pero no en el hecho de que yo construya pasivas o objetos directos o no, porque el significado no puede estar ahí. Ahora lo veremos un poco mejor. Es decir, hoy en día, esto lo sabemos, hay un montón de sistemas musicales y todos tienen el mismo derecho a existir. Decir que nuestro es más parecido a natura es hablar correctamente, porque es verdad, las leyes de la armonía occidental es la jerarquía tonal de la serie, octava, quinta, cuarta, pues la tercera y después cual cosa, pero realmente todo sistema es una elección. Quiero decir, todo el mundo no pinta como pintaba Velázquez o pintábamos los occidentales hasta 1900, pero eso no significa que no vean el mundo igual que nosotros. Yo, por ejemplo, los japoneses pintan de otro modo. O el hecho de que culturas como la China y otras orientales hagan pentatonía no significa que no oyen lo mismo que ustedes y que yo oyen lo mismo. Y tienen dos escalas cromáticas idénticas, con ellas enseñan, teorizan, construyen instrumentos. Después, cuando van a tocar, hacen una elección. O dicho otro, yo miro al arco iris como todos los humanos, vemos 7 bandas, pero después van a pintar, cojo 7 a 77. Es decir, todos vemos lo mismo, todos oímos lo mismo, si me apuran, todos saboreamos lo mismo, porque todos tenemos papilas, independientemente de la raza, ni de la cultura, ni nada. Pero después, según tu gusto y tu propia cultura, pues unos cocinan picante y otros cocinan sin sal, esa no es la cuestión. De modo que no se puede pretender que un sistema sea superior a otro. Claro, si observamos la evolución de la música en Occidente, pues se pueden decir muchas cosas, como las que dijeron los románticos y otras, pero en última instancia el componente cultural quizá pese muchísimo más que el otro. Aquí tenemos el ejemplo de la tonalidad, que ya le hemos citado, del dodecafonismo, de Schoenberg, que fue el primero que dijo que lo que veníamos llamando disonancias no eran disonancias, solo eran armónicos muy lejanos, es decir, serían consonancias muy chiquitillas, eso decía Schoenberg, pero no disonancias, porque parece que es algo opuesto a la consonancia. Y de hecho, si no hubiera disonancias, pues ¿qué podríamos decir de la consonancia? Hay tratados, obras de música de 1500 de los vihuelistas ingleses, por ejemplo, Dowland,
Byrd y William Byrd y otros más, y de consorts para violas de gamba, que son grupos de 4 o 6, donde no hay ni una sola disonancia. Claro, a la hora que estás escuchando aquello ya no sabes si es azúcar o es melaza o qué es. Es decir, las dos tramas o los dos niveles son necesarios. Hay uno que evidentemente es el material, pero el otro es el que se dispara.